De la mañana con 11 minutos, lo decíamos recién, hoy es jueves 12 de octubre, una fecha que simboliza muchas cosas, pero para aquellos que ya tenemos algunos años, recordaremos que antes se lo denominaba Día de la Raza. Bueno, eso después cambió. ¿Por qué cambió? ¿Qué fue lo que motivó ese cambio? ¿Qué implicó este 12 de octubre en nuestra historia? De todo esto vamos a charlar con Fabián Harari. Él es historiador, docente además, analista político e integrante de Vía Socialista. Fabián, buen día. Pablo Capra y Noel Rolando acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a ustedes y a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos. No, por favor. Una fecha que, en Argentina pasa que los feriados a veces, como se corren y eso, uno no las termina de acomodarse, ¿viste? Dice, ¿pero Exactamente, ¿qué estamos pasando? Pero es una fecha muy especial la de hoy. Sí, mira, es una fecha, muy especial en términos históricos, es muy importante en términos históricos, y después tiene toda una cuestión, una significación. Se le da una significación que tal vez no tiene, es decir, se le da un uso que tal vez no corresponda con el carácter más puramente histórico que tiene, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿en qué sentido es importante históricamente? Y es un paso a la unificación de la historia en términos mundiales. Claro. Es decir, es un paso contradictorio, dramático, con muchas aristas lamentables y muy condenables. Uh-huh. Pero en el fondo, digamos, es la unificación de la historia de la humanidad, es decir, es el principio de la unificación de la historia de la humanidad. Claro. Así, ¿qué va a quedar? Queda China, Asia, y ya la historia empieza a ser una historia universal. Es decir, cuando dice, bueno, hay una historia universal, bueno, si en algún momento empieza eso, es ahí. Es la conexión, digamos, del viejo mundo con el nuevo, podríamos decir, ¿no? Hecho bajo formas, voy a decirlo así, hecho bajo formas, por decirlo así, bárbaras, ¿no? Claro. Es decir, no está hecho en forma civilizada, no es que se los invitó a la gente que estaba en América a integrarse, claro. Decir, hagamos... No, se lo hizo, por decirlo así, a lo bruto, sí. Que implicó, digamos, la desaparición de entre 60 y 80 millones de personas en un siglo. Claro. O sea, no fue algo, digamos, un pacto de caballeros, nada por el estilo. No, y bárbaro en todo sentido, ¿no? Porque incluso se habla de que no era el objetivo final descubrir América, ¿no? Nunca se les cruzó por la cabeza. Dicen, hay muchas versiones fuertes que hablan de, bueno, la intención concreta de llegar a las Indias, ¿no? Desde claro, otro lado. Es que ahí hay una cuestión interesante lo que vos decís. Es cierto que el objetivo de Colón no era descubrir América. Claro. Pero el problema ahí es que la tendencia era hacia la expansión de la economía como una economía mundial, por decirlo así. Sí. Es decir, la idea era que esa economía se expandiese hacia otros lugares y que, digamos, de alguna forma, no digo intentar unificar la economía, porque el feudalismo no intentaba eso, pero sí por lo menos una especie de unificación comercial del mundo. La tendencia era hacia eso. El hecho de que se toparon con América o no, hasta cierto punto es fortuito. ¿A qué me refiero que es fortuito? No fortuito porque fue fortuito para Colón, sino que, digamos, era lógico que en algún momento América iba a pasar a ser parte de esa expansión, supieran ellos de la existencia de América o no. Claro. No, es decir, porque lo que estaba tratando de hacer, primero ya lo había empezado a hacer Portugal, que Uh-huh. había ido hacia el extremo oriente por la vía de África, había hecho la circunnavegación del África. Claro. Y España, digamos, le quedaba hacer por el otro lado, es decir, dar toda la vuelta, que es lo que quería hacer Colón, ¿no? Es decir, dar toda la vuelta y aparecer en China. Claro. Por eso acá se lo denominó las Indias, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, pero eso no importa, se chocó con América, bueno, sí, digamos, pero la intención, por decirlo así, el proceso, la tendencia más general, y no digo la intención en el sentido de la intención individual de Colón, sino la tendencia era hacia la expansión. Entonces, bueno, era lógico que en algún momento iba a aparecer América, lo supiera Colón o no. Y yo consulto, Fabián, perdón que lo interrumpa, pero siempre que hablamos de este día, que durante muchos años fue el Día de la Raza, ¿no? Durante muchos años, siempre cuando se habló después del quinto centenario, se hablaba de la crueldad, de todo lo que sucedió y de todo lo que trajo aparejado este descubrimiento, postcolonización. Yo pregunto, digo, ¿en ese año había posibilidad, concepción de que sea distinto un hallazgo de un territorio para la sociedad
que iba rumbo a la modernidad europea. ¿Había posibilidad de que sea distinto? Digo, me estoy imaginando otras colonizaciones que hayan sido más amigables con las poblaciones indígenas, por ejemplo. No, a ver, digamos, en ese momento, tanto en Europa como en América, este tipo de cosas se resolvían a los garrotazos limpios. Las propias civilizaciones de América, pasa que hay muchos problemas ahí metidos. La primera cuestión es la colonización española sobre América, ya no sobre toda América, sino sobre el territorio que digamos que los españoles conquistaron, que no es, digamos, no es que es la mayoría del territorio, es decir, de México hasta el norte de Argentina, claro. y toda la zona andina, Centroamérica, y ni siquiera toda la zona mexicana, no todo el norte de México permaneció sin conquistar. Bueno, digo porque parece que conquistaron todo. Hay una parte que perteneció a los portugueses, otra parte a los ingleses, a los franceses, bueno, no importa. La cuestión es, la colonización española también fue cambiando su forma de relacionarse con la población local a medida que, por un lado, digamos, veía que sus expectativas no se veían satisfechas y tenían que apelar a otras estrategias, y a medida que fue encontrando otro tipo de población. Por ejemplo, no es lo mismo la población en Centroamérica, que era población básicamente cazadora-recolectora con un poquito de agricultura, una agricultura muy precaria, poblaciones que no estaban configurados en pueblos específicos, sino que eran más bien unas cosas muy laxas, confederaciones y alianzas muy laxas y muy circunstanciales, y como digo, gente que no está capacitada para un trabajo, o no estaba, digamos, dispuesta y acostumbrada a un trabajo sistemático, que entrar en poblaciones como, por ejemplo, que estaban sometidas a una dominación imperial, que donde ya había un Estado, donde ya había circunscripciones administrativas, gobernaciones, donde ya existía un sistema tributario, un sistema de explotación, un sistema de servidumbre, un sistema de propiedad de tierras. Es decir, es muy diferente entrar a una población como la que dije al principio en Centroamérica, que una población como la de México, para hacer una simplificación, y los Andes. Claro, Entonces, claro. También ahí tuvo que cambiar muchísimo. Claro. El mayor, por decirlo así, la mayor barbarie, por así decirlo, es decir, la mayor despoblación, para decirlo en términos más técnicos, se dio en el Caribe. Claro. En toda la región del Caribe, lo que se llama la región de las Antillas, sobre todo en el primer periodo que va de 1493 hasta 1520, 1530, donde se produce una completa despoblación, que es, digamos, el elemento más por decirlo así, más ofensivo, más violento, en términos cualitativos, no cuantitativos, porque si uno mira de los 60 a 80 millones de personas que, digamos, que desaparecieron o que se perdió en términos demográficos, entre 1492 y 1620, la mayor parte está en México y Perú, pero en términos de aceleración de esa desaparición, es decir, cuanto más rápido los matan, ¿no? O más que los matan, cuanto más rápido desaparecen, es en el Caribe, que es una especie de raíz de despoblamiento, ¿no? Si se quiere, de dejar tierra rasa, por una dinámica muy particular, que es la que yo relataba al principio, es decir, a esta gente vos le sacás el conuco, los conucos eran, digamos, sus pequeñas producciones, sus pequeños cultivos, y le sacás sus cotos de caza, y esta gente directamente se muere, porque no tiene que hacer. Entonces esa gente va migrando hacia otros pueblos, empiezan a haber guerras entre ellos, porque hay pocos recursos y hay mucha gente, se empiezan a esclavizar entre ellos, en última instancia intentan enfrentar militarmente a los españoles, que hacen alianzas con otros pueblos. Entonces, el trabajo... ¿De esa época viene la frase oro por espejos? Sí. Viste que es una frase que se dijo durante mucho tiempo, ¿no? Te cambiaban oro por espejos. Vamos a decirlo así. No era oro por espejos, si bien al principio, como digo, en esta primera etapa, lo que le importaba a los españoles era el oro. No a todos, porque hay ahí una cuestión elemental, que tenés que vivir además. Claro. Si vos le sacás el oro, ¿de qué vivís? Porque esta gente no trabajaba la tierra, vivía de lo que
sacaban de estas poblaciones. Claro. Entonces claro. también hubo ahí problemas. No nos olvidemos que Colón se va engrilletado a España, lo vienen a buscar y lo engrilletan y se lo llevan, que hay asesinatos de gobernadores, porque también hay esta cuestión, o sea, me llevo el oro a España, llevo todo para España, y acá qué queda, ¿no? Acá qué hacemos. Fabián, y también hubo sí. un último revisionismo en los últimos 10 años, que hablan muy fuerte del brote de viruela, ¿no? Las enfermedades europeas, que dice que fueron responsables de casi un 70% del exterminio de la población. En gran parte, a ver, acá hay un combo. ¿Eso es así? A ver, cuando uno mira semejante despoblación en un siglo y pico, casi, sí, un siglo y... no se puede explicar solo por un solo factor, claro. Por ejemplo, decir la viruela. Sí hay un elemento estructural. A ver, vos tenés la viruela, tenés el trabajo en las minas, tenés los asesinatos, tenés el desgano de vivir. Hay una cantidad de abortos espontáneos o suicidios, alcoholismo, y hay una cantidad de desgano de vivir. Hay gente que no tiene hijos, ahí cae muchísimo los nacimientos, muertes por hambre, porque le sacan los cultivos, entonces la gente no tiene cómo cultivar. Hay una cantidad de elementos, hay muchos elementos, pero hay un factor estructurante que te estructura todo, inclusive las enfermedades, porque también se mueren por enfermedades, pero se mueren por enfermedades porque nadie los cura tampoco. Y se agarran enfermedades porque no hay ningún tipo de prevención y ningún tipo de búsqueda de que, de cierta higiene o de prevención. Porque vos fíjate que a partir de 1620 la viruela existe, pero la población empieza a despegar de forma muy muy sustantiva y no hay vacuna para la viruela en 1620. Claro, Entonces, claro. ¿cuál es el cambio ahí? El cambio, como digo, es la vida. Lo que mata, o sea, entre 60 y 80 millones de personas, es el cambio de vida. Y es el cambio de vida sobre todo que tiene que ver con la explotación. La explotación a la que se ven sometidos bajo diferentes formas todos esos pueblos, una explotación muy que en principio es muy agresiva y no contempla las posibilidades de ser explotados de esa población. Uh-huh. Por eso hay muchos informes de muchos visitadores donde el rey los manda para mirar, para decir, bueno, mira, a esta gente se la puede explotar hasta acá. Si los explotas más, se van a morir y después no vas a tener más nada. Claro. ¿No? Fabián, yo quería consultarte hoy a la mañana, muy tempranito veía en medios internacionales justamente lo que pasa en España el día de hoy, bueno, con lo que ellos llaman el Día de la Hispanidad o la Fiesta Nacional de España, así le llaman, incluso con el nombre de fiesta. Bueno, incluye, para aquellos que no saben, un desfile militar, bueno, este año con el condimento de que la hija del rey se suma a este desfile militar. Digo, ¿qué te genera a vos ver eso desde el otro lado? Si lo ves como una cuestión de patriotismo de ellos o decís, no, bueno, pero ¿a qué costo para nosotros? Mira, hay una cuestión ahí. No es la fiesta de los españoles. El 95% de los españoles de eso no vio un peso. Claro. ¿No? Es decir, eso es primera cuestión. Uh-huh. Segundo, España como tal no existía. Claro. Era la corona Castilla-Aragón. Claro. O sea... Claro, ellos justamente lo plantean como la expansión, ¿no? Y como sí, bueno. la expansión de las fronteras de Europa en ese momento hacia España América. era casi como Luis XII, ¿no? Claro, pero hoy lo vinculan directamente con este acontecimiento, por eso por eso te digo, es cierto que la corona se expande hacia América, es cierto que mucha plata y mucho oro, en principio, y luego mucha plata va hacia la corona, pero es cierto que el 95% de los españoles vivía en muy malas condiciones y de eso no vio un peso, claro. No vio un gramo de oro. Es más, esa plata y ese oro le sirvió a la corona para obliterar las transformaciones en España, porque gracias al dominio colonial la corona puede reprimir las revoluciones burguesas de 1520. Claro. ¿No? Es decir, la revolución de los comuneros, que que iba a representar una transición al capitalismo en España, y la primera revolución burguesa en el mundo, fue reprimida y, como digo, a partir de la fuerza que tuvo la corona, a partir del dominio o la llegada de los primeros contingentes de oro americanos. Claro, claro. Entonces, en realidad, la conquista fortaleció en términos inmediatos, fortaleció a la corona.
Claro. Y la corona, y el fortalecimiento de la corona, operó en contra de los intereses de la mayoría de los españoles. Como conclusión, Fabián, sé que es un proceso histórico larguísimo, gigante, hay un montón de cosas en el medio, un montón de aristas en el medio, pero como conclusión, hoy las naciones que se independizaron de aquel proceso de descubrimiento de América, que son los países, en este caso, americanos en su totalidad, más allá de que los norteamericanos y estadounidenses están, si quieren que están por afuera de esto, digo, en general, para estos países, ¿se puede marcar algo distinto, digo, de la posibilidad de ver, digo, hay proyecciones, por ejemplo, que proyectan a Brasil entre las 5 economías más fuertes del mundo dentro de 20 años? ¿Se puede cambiar la realidad de Latinoamérica, de estos países que se conformaron después de ese proceso de colonización? Hay dos preguntas diferentes. Yo primero lo que quiero decir es que lo más importante es que entender que las contradicciones que se dieron en el momento de 1492 o incluso bajo el periodo, digamos, de dominación hispánica en América no existen más. Claro. O sea, tratar de decir que ahora hay que, digamos, volver a dar esa lucha, digamos, es un disparate. O sea, es ahistórico. Las clases sociales que protagonizaron esas luchas y protagonizaron esas masacres y protagonizaron esos hechos no existen más. No existe más el feudalismo en España. Claro. Sí, marcar sobre una continuidad geográfica o nominal, una continuidad social es un error. Claro, no está la misma composición social, la misma pirámide social no existe. Exactamente, claro, la corona española, la nobleza española no existe más. Bien. Los pueblos que se enfrentaron a esa corona y que fueron sometidos por esa corona, y que en realidad fueron sometidos también, es cierto, hay que decirlo, los conquistadores contaron con la alianza con esos pueblos, si no, no hubieran podido conquistar nada. Es decir, Cortés con 500 hombres no puede hacer frente a un ejército de 300.000 soldados de Moctezuma II. Claro. ¿Sí? Eso ya queda claro, que él hizo la alianza con los totonacas, con los tlaxcaltecas, ¿sí? Es decir, con un montón de pueblos, lo mismo que Pizarro en Perú, hizo una gran alianza contra Atahualpa primero y luego contra, digamos, el imperio neoinca. O sea, claro, esto tiene que quedar muy claro, pero al margen de eso, es decir, estas contradicciones sociales ya no existen más. Bien. No hay más indígenas, es decir, eso ya no existe más, como pueblos y como relaciones sociales. Después, que haya gente que se reivindique con esa cultura, con esa religión, con ese idioma, es otra cosa. Pero, claro, digamos, como pueblos ya no existe más. Y otra vez, la nobleza española no existe más. Entonces, digamos, uno puede conmemorar ese día, recordarlo, analizarlo, es interesante, pero no está pasando ahora, esto es importante. Ahora están pasando otras cosas. Y ahora, si se quiere, la discusión no es norte-sur, América contra Europa. La discusión es, en cada uno de estos países, en Europa, en América, es qué clase social toma el poder. Porque nadie puede decir, por ejemplo, que la Argentina está como está por culpa de los Estados Unidos o de Europa. Claro. Digamos, la Argentina está como está por culpa de su propia clase dirigente, su propia burguesía, su propio empresariado, claro, que es el que gobierna la Argentina y que, digamos, la gobierna en su propio beneficio. Claro. Entonces, me parece que la discusión en cada país no es qué país sí, qué país no. La discusión, me parece, tiene que ser es quién es el sujeto social que tiene que llevar adelante transformaciones y que tiene que llevar adelante la dirección de un país. Claro. ¿Qué clase social? Obviamente yo soy socialista, yo creo que la burguesía ya hizo todo lo que tenía que hacer en la Argentina, si la dejamos va a seguir haciendo más desastres del que hizo. Es hora de que, por decirlo así, el timón cambie de mando, no romper el timón como quiere Milei, digamos, sino que el timón cambie de mando. Bien. Fabián, muchísimas gracias por estos minutos con AM740. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.